Bueno, hemos visto ya en las clases anteriores en ese diagnóstico por sistemas una importante observación de cómo nosotros podemos diagnosticar de una manera diferente, porque es más rápido, es más importante, podríamos decir, aunque la parte de personas, de todos modos, nos va a interesar porque los diferentes anillos, estos 7 anillos que se forman en el iris, si ven ustedes, no son las clásicas marcas que vimos por zonas. Por zonas habíamos dicho que se forman lagunas o criptas, ¿sí? Y aquí en este sistema, en esta revisión de iris por sistemas, se forman anillos. El primer anillo que vimos en la primera clase de este tipo fue el de las funciones de la piel, el anillo escamoso. Después vimos el anillo de sodio, calcio y colesterol. Y ahora, la clase pasada vimos el rosario linfático. En esta semana vamos a ver lo que se conoce como anillos nerviosos, ¿sí? Estos anillos nerviosos tienen que ver con el sistema nervioso y el estrés, como el anillo escamoso tuvo que ver con la piel, el anillo de sodio, calcio y colesterol tuvo que ver con el sistema circulatorio, el rosario linfático que contribuye principalmente a activar nuestro sistema inmunitario. Este anillo nervioso tiene que ver con nuestro sistema nervioso y el estrés, ¿sí? Miren, fíjense ustedes, ¿sí? Esos círculos blancos que se miran alrededor, muy cerca del contorno donde se forma el anillo escamoso, tienen que ver con el anillo, con los anillos nerviosos, precisamente, ¿sí? Fíjense ustedes, todos nosotros, especialmente las personas que vivimos en ciudades muy habitadas, hemos desarrollado una enfermedad nueva, podríamos decir, a la cual se le ha clasificado con el nombre de estrés. Esto quiere decir que el estrés es un tipo de síndrome, podríamos clasificarlo, que genera varias patologías, varias enfermedades. El síndrome, ya saben ustedes que es una observación médica que se hace de varios síntomas simultáneos sin saber específicamente el origen de qué es lo que está causando. Les comentaba que las personas que vivimos en ciudades más o menos pobladas, especialmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en lo que se refiere a la República Mexicana, sí que es un valle en donde dormimos aproximadamente 23 millones de personas por la noche, no, perdón, 13 millones de personas por la noche, pero que en el día estamos simultáneamente conviviendo 23 millones de personas, porque como la Ciudad de México está rodeada por muchos municipios del Estado de México, toda esa gente que vive en esos municipios entra a la ciudad a trabajar en el día. 10 millones de personas entran aproximadamente por todos lados, ¿no? Porque prácticamente la Ciudad de México está rodeada por todos esos municipios, excepto la salida hacia Cuernavaca, que hace contacto directamente con otro estado que se llama Morelos. Entonces, las personas que viven en Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, en Ecatepec, en Tlalnepantla, en Naucalpan, en Villa de las Flores, en Tultitlán, en Cuautitlán, en Villa Nicolás Romero, todos esos municipios entran esos 10 millones a la ciudad y eso genera un caos. Genera un caos porque absolutamente para todo, absolutamente hay que hacer fila.
para cualquier actividad. Para moverse, que la Ciudad de México es una ciudad pequeña, pero para desplazarse de un punto a otro, mínimo, por muy cerca que esté el punto, se va a hacer una hora. Hay veces hacemos 2, 3 o hasta 4 horas para movernos de un punto a otro en los extremos de la ciudad. Y eso mismo sucede con la gente de todas las ciudades del mundo en donde hay muchos habitantes. ¿Qué es lo que provoca el estrés, el llamado estrés? ¿Qué es lo que provoca? Como todos ustedes saben, somos seres sensoriales y nosotros somos seres sensoriales porque es a través de nuestros 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, es que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno o con el medio ambiente. De tal manera que esos 5 sentidos es lo que nos permite a nosotros entender y movernos en el ambiente que nos rodea. La alteración a la función de esos sentidos ha dañado tanto la parte del sistema nervioso que ha creado una enfermedad que se llama estrés, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ese estrés se va provocando primeramente porque, por ejemplo, el abuso de la luz que hay en las ciudades, ¿sí? Por cuestiones de seguridad, inclusive ya la noche está súper iluminada, ¿no? Súper iluminada. Esa luz que al ser unas luminarias tan grandes, inclusive estando dormido dentro de la casa, la luz de la calle entra a las recámaras, ¿sí? Entonces estamos constantemente viviendo periodos de vigilia porque es como si fuera de día. De por sí, hablar de 23 millones de personas quiere decir que es una ciudad que no duerme, y así hay muchas ciudades en el mundo. Sí, que las 24 horas del día hay movimientos, sí, hay movimientos. El exceso de luz y el exceso de publicidad que se pueden encontrar en las azoteas, en todos los transportes masivos de personas como son el metro, el metrobús, el cablebús, los microbuses, es un exceso de publicidad que hay, sin contar la publicidad que hay en las paredes de los comercios y todavía gente que da publicidad de mano en mano, ¿no? Va uno caminando y le van dando a uno publicidad. Realmente uno tiene que salir prácticamente con una bolsita para ir recibiendo esa propaganda, esos flyers, e irlos guardando, ¿verdad? Porque lógicamente la cultura es no tirarlos en la calle. Ese exceso de publicidad, ese exceso de luz, daña el primer sentido de nosotros que es la vista, a través, lógicamente, de su órgano que es el ojo, ¿no? El exceso de luz hace que nuestra vista esté en constante, más aparte, en constante movimiento, más aparte, la lectura que involuntariamente hace uno en los medios de transporte, en las azoteas, en las paredes, en los comercios, en centros comerciales, en todos lados hay anuncios y anuncios y anuncios, ¿sí? Eso altera la función del nervio óptico, lógicamente a través de la visión. El segundo daño que tenemos nosotros es un daño auditivo, a través del oído y fíjense ustedes que eso se mide por decíbeles y resulta que es tremenda la cantidad de sonido que hay en las ciudades, no solamente porque, por ejemplo, no sé si sucede en sus ciudades, pero los microbuses siempre traen la música a todo lo que da y una música aberrante además, ¿no? Muy popular, pero muy fuerte. El reggaetón. El reggaetón, por supuesto, sí, claro. Y luego, la gente que en los comercios se acostumbra de que tienen sonidos
y ahí hay gente gritando que pasen y compren las ofertas y las oportunidades y que hoy tenemos esta oferta y que hoy estamos vendiendo esto y que no sé qué. Y aparte la gente que sale en las calles, que está transitando, por ejemplo, el carro de basura que pasa sonando su campana, digo, es una bendición que aquí, por ejemplo, donde yo vivo pasa 2 veces el carro de basura en la mañana y en la tarde, es para agradecer, pero mínimo se avientan 10 minutos tocando la campana de puerta en puerta, entonces es un ruido, ¿no? Más el que va gritando el gas, más el que va gritando que vende tamales y que vende nieve, y la que pasa comprando fierro viejo, y entonces es un ruido, un exceso de ruido, y aparte la gente mal educada que pone la música a todo volumen en su casa con sonidos que prácticamente se escuchan en todo el vecindario, ¿no? Entonces ese ruido excesivo daña nuestra capacidad auditiva. ¿Sí? Así como el exceso de luz y propaganda dañan nuestra capacidad de visión, y vean ustedes, cada día es mayor el número de personas, inclusive niños, ¿sí? Que usan lentes, es por esa condición, sin tomar en cuenta, por supuesto, pues el exceso de permanecer frente a las laptops, las computadoras, los celulares, las pantallas de televisión, cada vez son más grandes las pantallas, 50, 60, 70, 80, 90, 100 pulgadas, y la gente no entiende que entre más grande es la pantalla, más lejos debe de sentarse uno para ver la pantalla y no afectar la radiación que emite esa pantalla. Pero como en Ciudad de México al dormir 23 millones de personas, pues cada vez las habitaciones son más pequeñas, ¿no? Yo conozco personas que viven en unos condominios que tienen 3 metros de frente, así como se los digo, 3 metros de frente y 12 metros de fondo, en 4 niveles. ¿Sí? Entonces es lo que popularmente se conoce como chorizos. Entonces, al estar tan, Claustrofóbico, maestro. Es ¿sí? claustrofóbico. Claustrofobia, sí, claro. Porque imagínense, después de tener espacios tan reducidos y la gente meter una pantalla de 60 o 70 pulgadas, pues esa radiación lastima la vista irremediablemente, ¿sí? Una tercera causa sería, por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos un tercer sentido afectado por la nariz, el sentido del olfato, ¿sí? Y su órgano, la nariz, por el smog. El smog que por lo menos en México se hizo el intento de controlarlo, controlando los vehículos y que no emitieran gases malignos o malos, ¿sí? Pero eso no ha sido suficiente porque el smog no baja, ¿no? En época de invierno se forma el famoso efecto invernadero, que el frío no permite que los gases suban y se quedan atrapados aquí en el piso, y se forma una nata que es precisamente la nata del smog, y todo eso lo vamos respirando, independientemente de que la venta de gasolina se emite un plomo que finalmente es aspirado por las personas que pasan cerca de las gasolineras, o los que están trabajando, o los que van a llenar su tanque de gasolina, e independientemente de que hay un excesivo consumo de alimentos, y muchos de ellos preparados a la leña o al carbón en las vías públicas, ¿no? Desde barbacoas, conejos, pollos asados a la leña, al carbón, y las tortillerías y las tintorerías que emiten gases. Total, que vivimos en un caos de smog que daña nuestro sistema, nuestro sentido del olfato, perdón, ¿sí? Y deteriora, y de repente las personas no, ya tienen tan lastimado el sentido del olfato, que cualquier cosa puede alterarles el sentido de los olores, ¿no? No perciben los olores, ¿sí? Esa fue, por ejemplo, en la pandemia una primera causa. La gente empezó a darse cuenta que no percibía los olores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un órgano dañado y ya cualquier cosa le va a crear una reacción. Y luego tenemos un cuarto sentido, que es el sentido del gusto, a través de nuestra boca, nuestro paladar, nuestra lengua, donde están las papilas gustativas, ¿sí? Y que nosotros, los seres humanos, nos encargamos en atrofiarlo. ¿Por qué? Porque hay un dato muy interesante, por ejemplo, que en Estados Unidos la gente no consume vísceras,
y todas las vísceras que allá no se consumen porque comen puro corte americano, nos los mandan aquí a México y México se encarga de acabarlo. De aquí es increíble en los famosos tianguis que están las cacerolas inmensas con 20 o 30 kilos de tripas, ¿sí? Hirviendo ahí que huele horrible y la gente feliz comiendo tacos de tripa y tacos de lengua y tacos de ojo y tacos de cachete y tacos de oreja y tacos de trompa y entonces eso atrofia nuestro sentido del gusto, que fue otra razón que las personas primeras que padecieron un síntoma de la pandemia, pues perdieron el gusto y el olfato. ¿Por qué? Porque son órganos que ya están dañados. Entonces, una vez que tenemos dañados esos cuatro sentidos, tenemos todavía el problema de la piel, que la sociedad, lamentablemente, ¿verdad? Pues tenemos que, digo, por educación, ¿sí? Salir vestidos, porque lo lógico es que nosotros anduviéramos desnudos, ¿sí? Porque las fibras con las que están hechas las telas de nuestra ropa son sintéticas. Y hay muy poca ropa a base de algodón o a base de lana, ¿sí? Que son fibras naturales que no dañan nuestra piel. Entonces, el sentido del tacto, que toda nuestra piel forma parte, no solamente las yemas de los dedos, sino toda nuestra piel, se ve atrofiada por las fibras, las radiaciones que aún estando en la sombra que emite el sol, las famosas radiaciones ultravioleta, ¿sí? Traspasan el techo y las paredes y nos dañan nuestra piel. Y todavía a eso hay que sumarle la cantidad interminable de cosméticos que especialmente las mujeres usan, ¿no? Es increíble y cómo pueden ponerse tantas cosas, ¿no? Y que lógicamente son cosméticos que, fíjense, ha pasado una cosa muy interesante, ¿no? Cada vez los cosméticos, incluido el champú, el jabón y todas las cremas que se usan, son cada vez más orgánicos, cada vez con más pepino, cada vez con más maracuyá, cada vez con más limón, con más fresa, con más mango, con más manzana, ¿sí? Cada vez los cosméticos que usamos son más orgánicos y cada vez los alimentos que comemos son más químicos, ¿sí? Qué curioso es eso, ¿no? Qué sociedad tan rara nos tocó vivir. Todo lo que usamos externamente, un champú de kiwi, un champú de canela, un champú de coco, o una crema de manzana, en fin, de tantas cosas, ¿no? Para uso externo, y lo que comemos con químicos. Todo lo que comemos es producto químico, ¿sí? Es lo que se compara un poco a esta sociedad con esa atrocidad que cometemos de que cada vez los cosméticos más orgánicos y los alimentos más químicos, con eso de que se dice que en las sociedades grandes, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? La gente se preocupa mucho por llevar a los abuelos a la casa de asilos, a los niños a las guarderías, para poder sacar a pasear el perro. Imagínense ustedes, ¿no? Qué cosa tan rara, ¿no? No porque sea malo pasear a un perro, que es sano además y necesario para que ese animalito no esté estresado, pero guardamos a los padres en los asilos, a los hijos en las guarderías y nos vamos a caminar con el perro. Imagínense, ¿no? Qué cosa tan rara. Entonces, nuestra piel, regresando al tema, se va atrofiando por esa cantidad de radiación ultravioleta que entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde es cuando más se emiten esas radiaciones, ¿sí? Y entonces las telas sintéticas más los cosméticos y entonces se forma el anillo escamoso que ya vimos en el primer número de esto, ¿no? De este tema de diagnóstico por sistemas. Y entonces nuestros cinco sentidos, de lo cual nos convierte en sensoriales, están enfermos, definitivamente. Nuestros cinco sentidos están enfermos. Toda la humanidad está enferma. Vivimos en una humanidad que cada día está más enferma, ¿sí? Por muchas razones. No solamente esta que les estoy comentando del daño que hay en los cinco sentidos, sino también por los excesos, ¿sí? De todo tipo y las adicciones, por supuesto, ¿no? Eso nos enferma. Basta preguntarle a una persona de 25 años o más, ¿sí?
que es cuando se pierde el superóxido dismutasa del núcleo de nuestras células, que es el antioxidante natural que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer una encuesta y pregunten ustedes a todas las personas que quieran mayores de 25 años y va a decir que está bien, que está sana, pero hay que ver cuántas piezas dentales le faltan o cuántas resinas tienen esas piezas dentales, cuántas veces tiene que ir al psicólogo, ¿sí? Cuántas veces a la semana tiene diarreas o estreñimientos, con qué frecuencia le dan fiebres, cómo está su presión arterial, cómo está la caída de su cabello, cuál es la graduación que usa en sus lentes, ¿sí? Cuántos hongos tiene en su piel, cuántas veces se ha parasitado, que tenga parásitos en el sistema digestivo. Entonces, toda la gente está enferma. Realmente la salud es una vía de alternativa de servicio y también de beneficio económico, por supuesto, porque es alarmante cómo cada vez más la gente está enferma y afortunadamente cómo cada vez más la gente está recurriendo a los beneficios de la medicina natural y las terapias alternas. Eso es realmente una verdadera maravilla. Entonces, esa alteración de esos cinco sentidos, fíjense ustedes que nos provoca el famoso estrés. Estamos hablando exclusivamente de cuestiones físicas, de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud física, ¿sí? Y ahora tendremos que entrar al campo de la salud mental. Por razones obvias de que nosotros giramos nuestro tiempo en sentido contrario al movimiento de la Tierra, que no lo respetamos como lo respetaban las culturas prehispánicas, como los mexicas, por ejemplo, que contaban el tiempo al revés de como lo contamos nosotros. Como nosotros contamos el tiempo al revés, entonces el tiempo es nuestro principal enemigo. En el sentido estricto de que siempre, fíjense ustedes, de que siempre tenemos nosotros que remar en contra del tiempo. Siempre llegamos tarde a todos lados. Siempre podemos estar muy poquito tiempo, inclusive en una reunión, en una fiesta, en algo que nos beneficie, como puede ser una cátedra o una clase o un taller porque el tiempo no nos alcanza. Yo me acuerdo perfectamente bien para los miembros de la Gran Fraternidad Universal que conocieron al sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada Vázquez, ¿sí? Cuando observaba que alguien no cumplía, ¿sí? Una tarea y luego le decían, maestro, es que no me alcanza las 24 horas del día. Y entonces el maestro, que era un sabio, les decía, no se preocupe, mi hijo, haga los días de 25 horas o 26 para que le alcancen, ¿sí? Porque es una realidad, el tiempo no nos alcanza. Entonces, eso nos provoca estrés. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un servicio de transporte muy importante como es el metro, que hay que subir y bajar escaleras para llegar a los andenes y de repente llega el metro y la gente corre, corre, corre y se avienta como si fuera el último tren que iba o que fuera a pasar. Es un tren de 9 vagones en que por lo menos caben 1,000 personas en cada tren, ¿sí? Son 9 vagones, caben más de 100 personas en cada vagón y la gente corre y se avienta cuando en un minuto más vuelve a pasar otro tren, ¿sí? Entonces es una desesperación por una viveza. Desafortunadamente, esa tiene su contraparte dañina para la sociedad, porque entonces la gente que viene al interior de la República, que tiene una vida tranquila, pasiva, que le alcanza el tiempo para todo. Yo vivía en Río Grande, Zacatecas, y me paraba, iba a llevar a mis hijas a la escuela, me iba al consultorio en la mañana, iba a comer, me dormía un rato y regresaba a las 5 de la tarde al segundo turno en el consultorio y después salía a las 8 y me quedaba mucho tiempo todavía, ¿sí? Porque caminando estaba cerca todo. Aquí Oiga, no, maestro, sí, oiga, maestro, como dice el dicho, para en el progreso que me quiero bajar. exactamente. Este tecnicismo, este progreso y esta tecnología nos está matando realmente, ¿no? Nos está matando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ese daño que tenemos en nuestro sistema, en nuestros cinco sentidos, nos afecta
más aparte de la condición mental, ese deseo de andar corriendo siempre, de no llegar tarde, de aventarse para subirse al tren del metro, o hay un tren suburbano, o hay un tren ligero, y todo el mundo anda corriendo para subirse a ese tren ligero o al suburbano y agarrar el taxi. La gente va manejando, es increíble, va manejando, y porque se pasa una persona o porque lo rebasa una motocicleta o un coche, empiezan a sonar el claxon y a ser groseros ahí. Es increíble, ¿no? Como si se fuera a acabar el mundo nada más porque alguien lo rebasó. Entonces es un estrés constante, ¿no? Un estrés que, por ejemplo, fíjense ustedes, sociedades como la de Estados Unidos, que ya es una sociedad en decadencia, definitivamente es un imperio que va en decadencia, es tal el estrés que la gente va manejando y no toca el claxon, se baja y balacea al otro, ¿no? Eso le pasó a un artista mexicano en Miami, Pablo, Así. quién sabe qué, sí, que se bajó y lo golpea y se pega en la cabeza la persona que golpeó y se muere, ¿sí? Un cubano. Y claro, 15 años de cárcel. Oiga, maestro, hoy me enteré en la mañana que muere más gente por fentanilo que en accidente de tránsito. ¿Cómo la ve? Ah, bueno, sí, esta es otra. Ya de por sí tenían el problema de la cocaína. Ahora le añaden el fentanilo, descubrieron para que desde la primera vez que absorban cocaína se vuelvan adictos. Lógicamente que un adicto no mide las consecuencias y esa cantidad superior de fentanilo, miren, mueren miles, 100,000 o no sé cuántas personas al año, ¿sí? En Estados Unidos por drogas. Andan como muertos vivientes, como el título de la película. Parecen Sí, zombies. exactamente, entonces es terrible, ¿no? Eso es terrible. Entonces, no solamente estamos enfermos por una cuestión natural que puede ser por malos hábitos alimenticios, sino también por todo este daño en los cinco sentidos y toda esa sociedad que nos está absorbiendo en una condición mental. Todos nosotros, ¿sí? Astrológicamente hablando, de acuerdo al signo al que pertenecemos, somos susceptibles a desarrollar un trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad que un psicólogo la puede identificar plenamente. Los abusos cometidos por los excesos, los malos hábitos alimenticios y los daños en nuestros cinco sentidos nos provocan precisamente ese estrés, ¿no? Acabamos de leer la lamentable noticia de una persona eminente, ¿sí? Que creó la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Y hizo un estadio y tiene un equipo de fútbol y se suicida. O sea, una persona que aparentemente tiene todo, lo cual demuestra que el dinero no es la felicidad, ¿no? Tiene todo y es un ser infeliz que se suicida. ¿Por qué? Por el estrés, por el estrés. Está la tensión que padecemos por el estrés que nos lleva a cometer actos indeseables y hacer cosas bárbaras, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja el estrés en nuestros ojos? A través de esto, estos círculos blancos que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Estos círculos blancos, eso se llama anillos nerviosos, se llama anillos nerviosos. Todas las personas que vivimos en ciudades más o menos grandes, tenemos por lo menos medio anillo nervioso. Medio anillo nervioso significaría que ocuparía una cuarta parte o la mitad de nuestro iris. Cuando vemos el anillo completo, ¿sí? Como en este caso que son un círculo completo y un medio círculo que se logra mirar aquí, ¿sí? Entonces se dice que esta persona tiene un anillo y medio en su iris, lo cual es alarmante, su estado de salud, y muchos de los síntomas que se producen son provocados por este anillo nervioso. Sin embargo, por ejemplo, yo me he conocido a personas en una comunidad que voy a consultar varias veces al año, se llama Río Grande, es de Zacatecas la comunidad. Llega uno a la capital, que es Zacatecas, y se sigue en el autobús rumbo a Torreón, 2 horas más, llega uno a Río Grande. Es una población de 40,000 habitantes que no tiene afortunadamente mucha tecnología. De hecho, yo hace 30 años que vivía ahí, por eso me regresé a Ciudad de México, porque era imposible vivir con tanta paz, tanta tranquilidad, tanta serenidad y no hacer nada, porque no había ninguna herramienta, no había televisión, no había cine, no había radio, no había nada, ¿no?
y ahora pues ha progresado un poco la comunidad y ya la gente tiene, ¿sí? Un, un medio anillo o hasta un anillo nervioso. He revisado personas increíblemente tiene. ¿Por qué? Porque los está alcanzando precisamente la tecnología, ¿no? Ya tenemos ahí un grupo de 6 cines de Cinemex, ya tenemos una Horrera, ya tenemos un Coppel, ya tenemos un Soriana, ya hay por lo menos 4 Oxxos y ya las calles, ahora que antes podían circular donde quieran, ahora ya tienen un sentido, si cada calle tiene un sentido, entonces tienen que dar lo que antes hacían en el carro en un minuto, lo hacen en 10 o 15, porque hay que ir dando vueltas por donde circula los carros y eso los ha estresado a las personas, ¿no? Que de repente en un ambiente de tranquilidad se ven sujetos a un estrés, precisamente por esa tensión. Entonces, estos anillos nerviosos es algo que nosotros podemos ver inmediatamente cuando revisamos el ojo de unas personas, los iris, y este anillo nervioso, dependiendo de la parte de la zona que hemos estudiado, las 12 zonas, en el iris correspondiente, derecho o izquierdo, donde esté formado el anillo, quiere decir que esos órganos pueden tener una consecuencia por la manifestación de ese anillo nervioso. Es decir, si ese anillo abarca la parte de la espalda, por ejemplo, es muy probable que tenga un dolor constante de espalda porque se forma un espasmo, ¿sí? Y ese espasmo le puede provocar un dolor muscular y que luego se confunde con una alteración en las vértebras de la columna vertebral por la formación de algo que se conoce como hernia discal y que no es una hernia discal porque lo que es un anillo nervioso. La consecuencia de donde pase ese anillo puede ser grave, porque, por ejemplo, si se fuera un iris izquierdo y ese iris izquierdo estuviera el anillo entre la zona 2 y 4 de las que ya vimos cuando hicimos el esquema por zonas, ¿sí? Quiere decir que va a estar afectando los pulmones y el corazón. Yo por lo menos he visto a 2 personas en toda esta experiencia que tengo de iridiólogo, ¿sí? Imagínense, es una persona joven en ese tiempo, digo joven de 40 años, que corría maratones, ¿sí? Corría maratones en Boston, en Nueva York, en Chicago, aquí en Ciudad de México, ¿sí? Corría 1 o 2 maratones por año. Llevaba una dieta súper especial, no era vegetariano, pero lo único que comía era pescado o pollo, ¿sí? Carnes rojas no consumía, ¿sí? No comía grasas, ni aunque fueran de origen vegetal, y hacía deporte, todos los días iba al gimnasio, estaba él, era una persona con recursos económicos, todos los días iba al gimnasio, ¿sí? De esos gimnasios que tienen todos los aparatos y todos los instructores del mundo, y constantemente le daban masajes no fumaba, no tomaba, ¿sí? Era un deportista consumado sin la pretensión de ser profesional, sino lo hacía por mantenerse sano. Y de repente, era mi amigo, de repente me hablan de Puebla y me dice su esposa, ¿puedes venir a mirar a Carlos porque le dio un infarto? O sea, una persona que cada 6 meses se hacía un check-up que incluye todos los estudios posibles de laboratorio y de gabinete, que nunca había tenido muestras de colesterol alto, de triglicéridos y mucho menos colesterol de baja densidad, que sus órganos funcionaban bien, se checaba constantemente el hígado, los pulmones, no era diabético, por supuesto, no tenía glucosa en sangre y todos sus órganos trabajaban perfectamente bien. Era una persona dedicada al deporte, era un empresario, sí, tenía muchos recursos, pero dedicado al deporte también. Y de repente le da un infarto. Entonces, llego ahí mismo en el hospital, lo reviso y tenía una cantidad tremenda, tenía 3 anillos nerviosos. Entonces, ¿qué sucedió? Le dio un espasmo en la coronaria, se le cierra la coronaria, deja de irrigar sangre al corazón y le viene el infarto. ¿Sí? Le viene el infarto. Afortunadamente, por su condición física la libró, pero es realmente muy importante que cuando nosotros veamos a nuestros pacientes y esos pacientes nos muestren
el punto de anillos nerviosos, hay que poner mucha consideración sobre qué órganos está afectando, porque el anillo nervioso tiene un reflejo sobre los órganos que puede provocar. Si ese anillo nervioso pasa por el sistema digestivo, por ejemplo, ¿sí? Por el estómago, el intestino, y los he visto además personas que sin motivo, con estudios de laboratorio, sin parásitos, sin infecciones, tienen diarreas constantemente. ¿Por qué? Porque el anillo nervioso está afectando su sistema digestivo. Entonces, esas diarreas son provocadas por la fuerza que tiene el anillo nervioso. El anillo nervioso genera una situación de deficiencia de vitamina B12 especialmente en el cuerpo y deficiencia de vitaminas del complejo B en general. Una de esas vitaminas es necesaria inclusive para la digestión y todas las vitaminas del complejo B12 son fundamentales para, perdón, del complejo B son fundamentales para nuestra función anatómica. Pero especialmente la vitamina del complejo B, la B12, tiene que ver mucho con nuestro sistema nervioso. A eso hay que añadir los malos hábitos alimenticios, ¿no? El consumo excesivo de refrescos. Sí, es increíble. Ahora los refrescos que ya se le han puesto las etiquetas, dice este refresco tiene exceso de sodio y tiene exceso de calorías, y abajo una leyenda que dice contiene colorantes que no deben ser consumidos por los niños. Bajo esta advertencia, y si le hace enfermo, le hace daño a los niños y los enferma, es lógico pensar que también a los adultos y por supuesto a los de la tercera edad que vuelven a ser como niños, ¿no? O volvemos a ser como niños. Entonces hay que cuidarnos mucho, ¿sí? Y la gente lo sigue consumiendo, ¿no? Es raro el pensamiento del ser humano. Yo tengo un amigo, un conocido, que recién falleció su mamá de cáncer de seno, desafortunadamente, y el amigo fumaba, ¿no? Fumaba. Entonces, en una ocasión me lo acompañé a que comprara unos cigarrillos a la tienda y le muestra la cajetilla que dice, este producto produce cáncer de seno. Todo lo ve él y se queda así como impactado, ¿no? Entonces dije, no, pues ya con eso va a dejar de fumar. No, ¿saben lo que hizo? Oiga, ¿me puede cambiar esta cajetilla, por favor, por otra que traiga otra leyenda? Y ya le cambiaron una que decía, este tabaco puede producir cáncer de pulmón. ¿Sí? Es increíble. Las etiquetas en las botellas de alcohol lo dicen, este producto es nocivo para la salud y la gente lo consume. O sea, somos ignorantes, ¿sí? Y yo por eso he dicho, ocasionalmente tenemos raciocinio, ocasionalmente razonamos, pero muy ocasionalmente, ¿eh? No somos gente pensante, no razonamos, eso me queda clarísimo, clarísimo, porque fíjense, ustedes lo van a ver con sus pacientes, de repente ustedes le van a decir al paciente, fíjense que tiene esto y esto y esto y esto, porque lo están viendo en el iris no falla, no engaña, no hay margen de error, ¿sí? Y no lo van a creer y no van a tomar en cuenta la opinión. Acabo de consultar a una mujer, ¿sí? De 40 años, de 41 años, que ha sido mi paciente de muchos años y que por cuestiones de distancia, ¿sí? No vive en la ciudad, sino cerca, pero no dentro de la ciudad, me ha mandado últimamente imágenes de sus iris y yo le doy el diagnóstico y le mando las recomendaciones del tratamiento. Puntualmente se ha seguido el tratamiento y puntualmente se ha aliviado siempre. Y tengo de consultarla por lo menos unos 8 años o 10, ¿sí? La semana pasada me dice, oiga, fíjese que necesito una consulta. Sí, mándame los ojos. Me manda el iris en fotografía y le digo, tienes esto, esto, esto y esto y esto y esto y esto y tómate esto y esto y esto y esto. Y le regreso por WhatsApp el diagnóstico y el tratamiento. Al día siguiente me habla, me dice, oiga, no estoy conforme con el tratamiento, todo lo que usted me dice no lo siento. Lo bueno es lo que tú refleja y además toda la vida te ha resultado el diagnóstico, no, no, que no me sirve, que no sé qué, que quién sabe cuándo se enojó y me dice, ¿sabe qué? No le voy a pagar la consulta. Ok, pues no me la pagues, ¿no? Y no, y de veras no me la pagó, eso ya tiene días y no me la pagó.
¿Por qué? Porque la gente todavía tiene una resistencia a enterarse de que su cuerpo está enfermo. Acuérdense ustedes, en el iris básicamente vamos a ver dos cosas, ¿sí? El estado de salud en general de las personas y qué órganos están causando esos síntomas de los cuales se está padeciendo. ¿Qué patologías está teniendo a causa de esos diferentes órganos? ¿Sí? Y lógicamente, como ninguna enfermedad es súbita, eso es algo que ustedes deben de grabar y decírselo a sus pacientes. Ninguna enfermedad es súbita, ¿eh? Nada de que, ay, llegué ahí a la esquina y hubo un asalto y balacearon o tuve un accidente y me dio diabetes. Eso es una verdadera mentira. Ya antes tenía problemas con su páncreas y digamos que esa eventualidad o esa reacción que tuvo, ¿sí? Le provocó, fue la gota que derramó el vaso. Ni una persona se vuelve diabética de la noche a la mañana, ni una persona le da cáncer de la noche a la mañana, ni una persona desarrolla una enfermedad crónica y degenerativa de la noche a la mañana, ¿sí? Inclusive por una infección. Nadie que entre en contacto con un virus o una bacteria, ¿sí? Se va a infectar o a enfermar inmediatamente. Porque las bacterias y virus dentro del cuerpo, si hay condiciones, desarrollan su enfermedad después de algunas horas o días, tal vez, ¿no? Más bien de algunos días. Por eso está siempre la premisa de que vamos a esperarnos 72 horas a ver cómo reacciona, ¿sí? Porque no es súbita, ninguna enfermedad es súbita. Eso hay que decírselo a los pacientes. Y nosotros tenemos la oportunidad de mirar en el iris en posibles enfermedades que se vayan a desarrollar hasta con 3 meses de anticipación. Por ejemplo, este iris, si no tiene ningún síntoma este paciente, que lo dudo mucho, ya tiene ahí anillos nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que provoca un anillo nervioso? Primero, irremediablemente, nerviosismo. Una persona con un anillo nervioso irremediablemente va a ser una persona nerviosa, pesimista, hipertensa, ¿sí? Sobre todo en las condiciones que les estoy mostrando aquí del anillo. Esa es una primera causa, nerviosismo, ¿sí? Hiperactividad, hipertensión arterial. En segunda escala, insomnio, dolor de cabeza, estreñimientos, deficiencia circulatoria, lo que va a provocar, lógicamente, adormecimiento en las extremidades, ¿no? De repente hay que preguntarles, oiga, siente adormecimiento en sus extremidades. Sí, dice, nada, me pongo así, en esta posición y se me duermen los brazos, se me duermen las piernas, porque hay una deficiencia circulatoria a causa de los anillos nerviosos, que hay otra también a causa del colesterol, pero esta de los anillos nerviosos es provocada en eso, ¿no? Luego, emociones alteradas. Personas que hoy están contentas y al rato están enojadas, o personas que hoy están alegres y al rato van a estar tristes, ¿sí? Personas que están en hiperactividad y de repente están deprimidas. Eso lo provoca un anillo nervioso. Aquí lo que tenemos que hacer es precisamente fortalecer el sistema nervioso y retirar los anillos nerviosos, ¿sí? Porque si no va a ser una persona que va a tener dolor de cabeza, va a tener insomnios, va a estar nerviosa todo el día, va a tener cambio súbito de emociones, le va a doler el cuerpo, le van a doler las articulaciones, va a tener dolores musculares o musculoesqueléticos, ¿sí? Va a tener otro síntoma primario de los anillos nerviosos es la famosa colitis nerviosa, ¿no? Una colitis que trae alteraciones al sistema digestivo como acumulación de gases, tendencia al estreñimiento, cólico, embaramiento, inflamación,
¿sí? Por una colitis nerviosa, que es, digamos, la primera de las colitis que hay, porque hay varios síntomas de colitis, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes qué importantes son los anillos nerviosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que primero, mandar a relajar a las personas? Hay una advertencia de Hipócrates, el que es reconocido como el padre de la medicina moderna, filósofo griego de la antigüedad, por supuesto, ¿sí? Que decía a todos los médicos, antes de tratar de ayudar a tu paciente de recuperar la salud, pregúntale si está de acuerdo en renunciar a todos los hábitos y excesos que le provocaron sus enfermedades. Esa es una maravilla, ¿no? Es una visión tremenda. Entonces tenemos que necesariamente hacer que la persona renuncie a los excesos y a los malos hábitos que le provocaron esas enfermedades. Porque si no lo quiere hacer, entonces ¿cómo le ayudamos? No hay posibilidad de ayudarle. Para la cuestión emocional y mental, lógicamente hay que recomendar una meditación, ¿sí? Para no caer en el exceso místico religioso, que no todas las personas lo son religiosas y no quieren saber nada de meditaciones, porque cuando se habla de meditación inmediatamente se piensa que es una cuestión religiosa. Hay mucho tipo de meditaciones, ¿no? Una meditación que me encanta a mí es la meditación psicológica que presentó el maestro Domingo Díaz Porta en su libro Razones para el Pensamiento, ¿sí? Es una meditación perfecta en 7 etapas y es una meditación psicológica guiada además. Entonces hay que decir a las personas que mediten, hay que decirles a las personas que hagan una relajación consciente. Hay una relajación que también dura 8 minutos que presentó el doctor Laferrier, ¿sí? Y que es el preámbulo para comenzar las posturas de yoga en 2 horas de clase, ¿sí? Que primero es la gimnasia psicofísica de pie, luego la gimnasia psicofísica de piso, luego el baño de agua fría, regresan a hacer la relajación consciente y se empiezan con los estiramientos y las posturas, ¿sí? Es una maravilla. Lógicamente los baños de agua fría, pero también los baños de agua caliente. El agua fría no se refiere a ponerle hielo al agua, sino al agua natural, tal y como sale, ¿sí? Pero hay zonas en donde son frías, bañarse con agua fuerte, caliente, lo más caliente que soporte el cuerpo, también beneficia al sistema nervioso central, no nada más el agua fría, también los baños de agua caliente, ¿no? Hay una técnica que se llama lavado de sangre, lavado de sangre. Lavado de sangre, aquí en México había, creo que ya no hay baños públicos, ¿no? Que eran baños que había servicio de regaderas, baño de turco, baño de vapor, ¿sí? Y entonces, yo siendo niño, me recuerdo perfectamente que iba con mi papá no siempre, ¿verdad? Tal vez una vez al mes íbamos a esos baños, y entonces mi papá se metía al baño de vapor, así a sudar. Y me decía, métete, ya nos metíamos a sudar. Y saliendo había una regadera así grandísima de 50 centímetros, creo, que salía el agua fría, pero así a chorro. Y saliendo el vapor se metía al agua helada. Y entonces, o fría cuando menos. Y entonces él decía que era un baño, un lavado de sangre. Con el tiempo y leyendo precisamente el libro del maestro la Saeta Charán, que les recomendé la clase pasada, ahí también vi lavado de sangre de esa naturaleza. ¿Sí? Claro, de estar en vapor y luego echarse agua fría, eso purifica y lava la sangre. Y no es que la lave la sangre o la purifica, sino que estimula el sistema nervioso. Entonces, para todos los que viven en zonas frías y que no les es posible bañarse con agua fría, ¿sí? Yo un día fui a la Jusco, aquí a Ciudad de México, a ver a unos getules, ¿sí? Que tenían un centro muy bonito de medicinas alternativas. Y la maestra, bueno, ella era catedrática de la UNAM,
y ya se me olvidó su nombre, pero excelentes personas, excelentes hermanos, excelentes Jesús. Y llegué temprano y acaban de salir del baño, pero temblando, así temblando, hacía un frío tremendo, en el Ajusco siempre hace frío, y hacía un frío tremendo, sí, que yo traía una chamarra muy gruesa, y ellos se acaban de bañar con agua fría. Entonces, esos excesos también pueden provocar un daño. O sea, no se trata del baño que hay que ponerle hielo para bañarse, no. Se trata de ir al baño en agua natural y cuando son zonas frías, un baño de agua lo más caliente que resista al cuerpo también es benéfico para el sistema nervioso, ¿sí? También es benéfico para el sistema Profe, nervioso. y los esos baños que se recomiendan con precisamente que les ponen hielo y se sumergen en ese hielo y que es como una terapia donde tienes que llevar una preparación previa y de hecho ya se está usando como, o sea, más comúnmente por algunas personas, donde son esas como tinas con hielos y ahí se tienen que sumergir. Sí, bueno, yo he visto esos baños, por ejemplo, en zonas frías de Rusia, o claro, en televisión no he ido a Rusia, los he visto así en zonas muy frías, que el agua del lago o el agua del río se congela y quitan un poco de hielo y se sumergen y es agua heladísima. Y también, lógicamente, es recomendable, ¿no? Para ciertos tipos de situaciones patológicas que tienen que ver con el sistema nervioso, pero también eso es normal para gente que tienen un clima diario frío, ¿no? Una persona que vive en una zona de playa, por ejemplo en México, que están los trópicos, el trópico de Cáncer, que nuestras playas son tropicales, es agua caliente, y que vaya a Rusia y haga ese experimento, pues no creo que le vaya muy bien, porque su cuerpo, que ha vivido toda la vida en zonas calientes, y de repente irse a ese experimento, creo que puede perjudicarle. O sea, es como todo, ¿no? La gente que ha vivido todo el tiempo, o sea, lo he visto en programas de Alaska también, ¿no? La gente que vive en el hielo, en el frío todo el año, pues ya no tiene ningún problema en bañarse con agua con hielo, porque ya su cuerpo está acostumbrado a esa temperatura, ¿sí? Lo, No, men- lo menciono porque aquí de hecho en México, en la Ciudad de México, hay de esos lugares, no sé si se llaman spas o cómo se llamen, pero ya hay esos lugares donde te dan ese tipo de tratamientos bueno, en la Ciudad de México. ahí en el libro de la Zeta Charán mirarán ustedes diferentes técnicas de algo que se llama hidroterapia. La hidroterapia, desde meterse en baños de agua fría, como estaba diciendo Elizabeth, o baños de agua caliente hirviendo, que es lo que más resiste al cuerpo, o masajear el cuerpo con una toalla húmeda y fría, todo el cuerpo, ¿sí? O baños de chorro, que le llama el maestro Azaeta Charán, ¿sí? Que consiste en que está la persona parada y otra persona con una manguera le está subiendo el agua fría por su columna vertebral, por supuesto, y después, sin secarse, los tapan con una sábana a que el cuerpo se seque solo, sin necesidad de secarlo con una toalla, ¿sí? Entonces son técnicas, esa técnica es hidroterapia, y sí, hay, bueno, desde esos extremos de agua fría, Elizabeth, hasta los famosos baños de agua termal, ¿no? Que van precisamente en donde aunque haga frío o calor, el agua brota de la tierra caliente, ¿sí? Y usan esos baños las personas que dicen que son muy, muy, muy benéficos, ¿no? Ese tipo de baños. Lo Entonces, que, sí, perdón que interrumpa, lo que había leído en esos, bueno, en esas ocasiones que he leído acerca de eso, mencionan que ahí lo que te enseñan es por medio de tu respiración, te hacen que controles eso. Entonces, primero te van a llevar a un estado de respiración para que tú te concentres y luego ahí están así literales las tinas llenas de hielos y ahí se ve cómo se meten las personas. Pero hicieron un previo trabajo de respiración. sí, muchas veces ese tipo de terapias tienen hasta un sentido místico, como los famosos temazcales, ¿no? Que son
de un, de un tinte místico, porque ese temazcal representa el vientre de la madre, el vientre de la tierra, y son rituales que hay que hacer y de desintoxicación, ¿no? Y sí, existen esos baños con agua fría, con hielo, y que tienen que ser específicamente recomendados para algún tipo de terapia y algún tipo de patología, de enfermedad. Necesariamente no lo puede hacer no lo pueden hacer todas las personas, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener cuidado con las diferentes terapias. Yo les había dicho a ustedes que la parte del éxito de terapeutas para nosotros es, primero, pues es fundamental estas clases, es el diagnóstico. Si ustedes hacen un diagnóstico certero, tienen el 50% de probabilidad de que ese paciente sane, porque saben exactamente qué es lo que tienen que atacar, saben exactamente cuál es el origen de esa enfermedad. Acuérdense ustedes que nuestra terapia, nuestro método de sanación es totalmente opuesto a la alopatía. La alopatía lo que hace es quitar los síntomas. Si llegan ustedes con dolor de cabeza, el doctor les da una pastilla, les quita el dolor de cabeza. Si llegan con diarrea, les ponen una pastilla y les quitan la diarrea. Si llegan con un dolor en el cuerpo, les ponen una inyección y les quita el dolor, una gastritis o cualquier, pero no van a la parte que origina ese dolor, ese problema. Nosotros a través de la ideología vamos al origen de los problemas de salud de las personas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es bien importante que tener la capacidad del diagnóstico exacto y después la terapia adecuada. Yo exclusivamente manejo una terapia que es una terapia de medicina natural. Y son cápsulas, tabletas, jarabes, elixires, ¿sí? Todo elaborado con hierbas. No recomiendo la fitoterapia. Aquí en México hay un mercado que se llama Mercado Sonora, que tienen todas las hierbas. Ya saben que México es el país que más hierbas medicinales tiene en el mundo, ¿sí? Entonces ahí tienen todas las hierbas. Yo cuando empezaba mi práctica de iridiólogo, le recomendaba a las personas que fueran a llevar determinada hierba, porque además es más económico, pero luego les daban una hierba por otra, ¿sí? Y entonces pues ya no funcionaba. Entonces se fue creando la industria de la medicina natural y ahora es una maravilla porque hay tiendas naturistas que tienen un sinfín de cápsulas, de tabletas, de microdosis, de gotas, de jarabes, de elixires, todo a base de hierbas y sin productos químicos, ¿sí? Y ocasionalmente la gente en sus casas es poco probable que se hagan algún tipo de terapia, como por ejemplo hidroterapia de las que les dije, ¿sí? Por ejemplo, el baño de asiento, ¿sí? Que es sentarse desnudo en una tinita con agua fría y frotarse el vientre, ¿sí? El vientre y los órganos genitales con una toallita, ¿sí? Sirve mucho para los dolores de cabeza cuando son dolores crónicos, porque muchos de esos dolores tienen que ver con la temperatura digestiva. Hay una parte en nuestro cuerpo que aumenta la temperatura en la digestión y eso provoca serios daños. Yo tengo la seguridad que personas que tienen años padeciendo dolores de cabeza tienen problemas digestivos de alta temperatura y ese baño de asiento friccionándose el vientre y los genitales con una toallita les va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de semilla de pasto, cualquier semilla de pasto funciona, pero hay una semilla que se llama semilla de pasto miel, ¿sí? Ustedes compran esa semilla de pasto miel, un cuarto de kilo, por ejemplo, lo llenan en una bolsita de franela y la cierran, la cosen a que quede cerrada, y cuando hay dolores musculares fuertes, se hierve un poco el agua y se moja esa bolsita con semilla de pasto miel, se exprime bien porque lo que nos interesa es el vapor, no el agua, y se pone ese vapor en dolores musculares y se les quita automáticamente esos dolores. Son terapias alternas, terapias que pueden ayudarles, ¿sí?
Y lógicamente, pues hay otro tipo de terapias como las ventosas, como los masajes de diferentes tipos, los temazcales, la hidroterapia, la helioterapia, que consiste en baños de sol, por supuesto, la cromoterapia, que es una terapia que es a base de colores, ya sea usando un tipo de color de ropa o poniendo en el día, al mediodía, una botella de determinado color, dependiendo de la enfermedad, para que se llene con agua y después beber esa agua. Sí, eso es una cromoterapia esa. Entonces, terapias alternas hay muchísimas, ¿no? Bueno, Profe, así como te ayudan, eh, pues ese uso de determinados colores en ropa para mejorar una sintomatología, así también te puede provocar el uso de dichos colores, te puede provocar una enfermedad. sí, 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 por supuesto, porque es el efecto de la cromoterapia, ¿no? Una persona, por ejemplo, que pierde a un familiar y muere, ese familiar, y que a partir de ahí eternamente viste negro, irremediablemente va a terminar deprimida, irremediablemente va a terminar con tendencia al suicidio, irremediablemente va a terminar con una serie de malestares, porque el color negro, que no es un color, sino es ausencia de color, ¿sí? No concentra bien los rayos solares y entonces empiezan a tener problemas de salud. Y eso para cada color, ¿no? Para cada color. Entonces, esa es la realidad de la cromoterapia. No hay libros de cromoterapia, hay libros de cromoterapia que pueden ustedes adquirir y les va a ir bien, ¿no? Si los aplican en determinada situación con sus pacientes, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes, entonces, los anillos nerviosos, como ya lo vimos, tienen la tendencia a provocar molestias o patologías en los órganos que dependiendo toque ese anillo nervioso. Aquí en este caso, pues va de todo, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de brazos, de articulaciones, diarreas, estreñimientos, insomnio, nerviosismo, hipertensión, porque tienen un anillo y medio y hay personas que tienen hasta 3 o 4 anillos, ¿no? Que ya son realmente casos graves que requieren una vigilancia de un familiar para que no cometa una barbaridad esa persona. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Una vez que vemos un anillo nervioso, irremediablemente hay una deficiencia de vitamina de B12. Entonces hay que mandar vitamina B12. Ya en otra clase les dije que una fuente natural de vitamina B12 es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza se puede conseguir en tabletas y entonces hay que tomar, dependiendo a esta persona, yo le recomendaría 4 tabletas en la mañana, 4 en la tarde y 4 en la noche. A esta persona que tenemos de ejemplo en la imagen, ¿sí? Dependiendo de eso, pues se le puede mandar 4 tabletas al día u 8, ¿sí? 4 cada 12 horas. También hay la levadura de cerveza, se puede conseguir en polvo desamargada, ¿sí? Entonces, como no tiene ningún sabor, pueden adherirlo, añadirlo a algún jugo, a alguna fruta o alguna ensalada, sin ningún problema. Una cucharada diaria les daría una fuente natural de vitamina B12, ¿sí? Esa es, digamos, la fuente más directa para complejo B. Hay varias frutas que pueden tener complejo también y que la técnica es mandar frutas de todos los días porque eso les va a dar una fuente natural de vitaminas, sobre todo las frutas. Algunas verduras tienen más minerales que frutas, perdón, que vitaminas, pero también es recomendable, por supuesto, el consumo de frutas y verduras. Entonces, fíjense ustedes que eso es lo primero que hay que hacer. Y después ya ver qué es lo que le duele. ¿Le duele la cabeza? ¿Le duele la espalda? ¿Tiene diarreas? Pues ya complementar el tratamiento como auxiliar para todos esos síntomas. Sí, para todos esos síntomas. Les decía que recomendar una meditación, una relajación, abrazar un árbol, ir al campo, caminar descalzo sobre el pasto, caminar descalzo en la playa, ¿sí? Ir a la naturaleza, mirar la montaña, mirar los ríos, si salirse de esa tensión que hay en las grandes ciudades, le va a ayudar, por supuesto, mucho. Y hay muchos productos a base de pasiflora, de tila, de valeriana y azares, ¿no?
Hay un producto que se llama Pasipax, 2 tabletas diarias antes de dormir. Hay otro producto que se llama Valenox, 2 tabletas antes de dormir. Hay diferentes cápsulas que tienen la misma composición, ¿no? Inclusive gotas de Pasiflora, 40 gotas diarias, ¿sí? Valeriana, 40 gotas diarias. Si es microdosis, 5 gotas debajo de la lengua, tanto de Pasiflora como de Valeriana. Cuando es microdosis va directamente sublingual para que lo absorba directamente el cuerpo, 5 gotas, hasta 3 veces al día o 4. Y cuando son gotas, 40 gotas al día, 1, 2 o 3 veces al día, que pueden ser diluidas en tantita agua, ¿sí? La pasiflora y la valeriana es recomendable, pero hay tabletas, como les digo, que tienen valeriana, pasiflora, tira y azares, ¿sí? Hay un té que venden en los centros comerciales que se llama Buenas Noches, ¿sí? Es recomendable porque tiene los mismos ingredientes, o conseguir un té de hojas de naranjo, de azares, hay uno que se llama de 7 azares, todo eso es relajante, ¿no? Y aparte, fortalecer la parte del cuerpo que esté afectando. Si tiene diarrea, hay que mandar algo para diarrea. Si tiene insomnio, hay que mandar algo para insomnio. Si tuviera insomnio, hay que mandarle algo que se llama melatonina. La melatonina nuestro cuerpo lo produce y es el regulador de nuestro reloj biológico. Pero hay deficiencias de melatonina si hay un anillo nervioso, y entonces se recomienda una melatonina que venden en cualquier farmacia de 3 o de 5 miligramos, ¿sí? Y se ponen debajo de la lengua una tableta todas las noches, y eso le va a ayudar a que se desaparezca el insomnio y recupere su ritmo biológico para dormir. Inclusive hay una melatonina de 5 miligramos que venden en las multifamosas farmacias del doctor Simi, y son eficaces, son muy buenas, ¿sí? Y por supuesto mucho más baratas, porque las otras que las venden en farmacias más populares o más caras, como la del ahorro o farmacias Guadalajara o farmacias Sambors, ¿sí? Pues, la melatonina de 5 miligramos nos viene costando unos 400 pesos, y con doctor Simi cuesta 60 pesos y funciona exactamente igual, ¿sí? Y eso por si hay un insomnio. Si hay dolores musculares o dolores en articulaciones. Si hay dolores en articulaciones provocados por el anillo nervioso, hay que mandar jengibre. El jengibre lo pueden tomar en cápsulas que las venden en cualquier tienda naturista, tomar 2 cada 12 horas si son muy fuertes los dolores, o 2 diarias, ¿sí? También hay el famoso jengibre que lo pueden comprar en los mercados populares. Rayan un poquito de jengibre, lo hierven, ¿sí? Y se lo toman con unas gotas de limón. Es igual de eficaz que la cápsula, ¿sí? Entonces hay, por supuesto, también gotas de jengibre, 40 gotas al día. Eso es si hay dolores en articulaciones provocadas por anillo nervioso, porque hay otro tipo de dolores en articulaciones, como la artritis, ¿sí? Que también funciona el jengibre, pero no va a funcionar otros productos. Por ejemplo, si hay un dolor generalizado en el cuerpo a causa de este anillo nervioso, se puede mandar un aminoácido, ¿sí? Que se llama lisina, ¿sí? Este aminoácido se llama lisina, pero específicamente es un producto natural, por supuesto, específicamente un producto que se llama clonixinato de lisina. Clonixinato de lisina, ¿sí? Clonixi, con X, clonixinato de lisina. Este clonixinato de lisina, una cápsula cada 8 horas durante 3 días, y se le quitan todos los dolores que tengan musculares, óseos o de cabeza, ¿sí? Entonces, hay que atacar los síntomas, pero hay que ir a la parte de por qué lo provocó, que es el sistema nervioso. Por eso es recomendable. Una parte que puede ayudar mucho es también otro aminoácido, que es el ácido glutámico. Y el ácido glutámico viene en presentaciones de algo que se llama sucrol. Se toman 2 tabletas diarias.
Hay también un sucrol mujer, sobre todo si le está afectando para eventos hormonales, y un sucrol hombre, que también por si le está afectando para eventos hormonales, ¿sí? Entonces hay un sucrol normal, que es una cajita verde, un sucrol rosa, que es para las mujeres, y un sucrol hombres, que este es en azul, ¿sí? Ese es ácido glutámico, fosfato, lecitina y tiamina, que puede ayudar mucho en el sistema nervioso. Aquí Profe, es, una pregunta. a ver si Ahorita todo esto que estamos viendo corresponde al quinto anillo nervioso del área del colon. no, 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 no. Estamos viendo anillos nerviosos. Ah, ok. Anillos nerviosos nada más. El área de colon lo vamos a ver en la próxima clase. Ese es otro cantar, es otra cuestión muy diferente. Si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Cada punto, cuando hablamos de anillo escamoso, fueron exclusivamente funciones de la piel. Es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, mide 2,5 metros cuadrados. Si hablamos del segundo anillo, que fue anillo de sodio, calcio y colesterol, afecta al sistema circulatorio y como consecuencia al corazón. Si hablamos del rosario linfático, la clase anterior, eso es acerca del sistema inmunitario. Ahorita estamos hablando de anillos nerviosos para el sistema nervioso y estrés. La próxima clase hablaremos del área del colon, que tiene un sistema de reflexología sobre el cuerpo. Y si ustedes se Ah, dan cuenta, perdón, perdón, es que me confundí porque ya habíamos visto el uno, 2, 3 y 4 y hoy nos correspondía el área del colon. Por eso preguntaba. Y por eso me es confundí. que, Como es que el que anillo, sí, no, temprano. es que el anillo nervioso que estamos mirando, ¿sí? El anillo nervioso que estamos mirando es teníamos que dar un complemento, porque es realmente súper importante, es de los principales, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se desapareció? ¿Qué pasó? Uf, no sé qué le apreté y se desapareció la imagen. Bueno, luego lo recupero porque ahorita ya se me perdió la imagen, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver es que el anillo nervioso afecta a los dos tipos de salud más importantes que tenemos, o los dos únicos, digamos, la parte física y la parte mental, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos afectados por la parte mental, tenemos que, cuando vemos una situación de esta naturaleza, ¿sí? Cuando vemos una situación de esta naturaleza, aquí les voy a decir, tenemos que mandar al paciente cápsulas de GABA, ¿sí? Ahí se las anoté. Cápsulas de GABA. Bueno, no le faltó pero es cápsulas de GABA. El GABA también es un aminoácido, ¿sí? Es ácido gamma amino bitúrico, el GABA. Y el GABA hay que recomendarlo cuando la persona está empezando a tener trastornos emocionales importantes provocados por el anillo nervioso. Cuando tiene trastornos emocionales provocados por el anillo nervioso, aparte de todo el tratamiento que le mandamos, hay que mandarle GABA, ¿sí? Hay un producto que se llama PAVA. No es PAVA, PAVA es ácido paraminobenzoico. El PAVA es sobre todo para vitiligo y problemas de la piel. Pero este GABA, que es ácido gamma bitúrico, amino bitúrico, ¿sí? Tiene que ver con problemas emocionales. Y todavía hay otro producto más fuerte, ¿sí? Que se llama ZZZZ, ¿sí? WU102. WU100, ese es otro producto. Pero ese es para casos realmente extremos, ¿no? De extremos, porque ese ZZZ W102, ¿sí? Tiene, creo que ya se los había dicho, un producto que se llama
5-HTP, ¿sí? Y este producto de 5-HTP es un producto que tiene serotonina. El 5-HTP es serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y tiene también GABA, que es ácido gamma-amino bitúrico. Entonces la combinación del GABA con el 5-HTP, ¿sí? Hace que las personas que ya están en una depresión muy profunda, o personas que tienen pensamientos de suicidio, personas que tienen insomnio prolongado, que han probado de todo y no se pueden dormir, o personas adictas que han ido al psiquiatra y tienen de repente una serie de productos psiquiátricos que son ácidos dañinos para la salud, ¿sí? Tienen que tomar ZZZWU-102, que es, entre paréntesis, pongan ustedes, es precisamente GABA, ¿sí? Es GABA y 5-HTP, que es la serotonina. Ese ZZZW102 lo venden en unas tiendas naturistas que se llaman Nutriza, pero en otras tiendas están con otro nombre. Solamente que chequen que es GABA y 5-HTP. Y eso les va a ayudar para problemas mentales provocados por anillos nerviosos. Para problemas mentales provocados por anillos nerviosos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va evolucionando la medicina de acuerdo al problema del paciente. Si solamente son dolores musculares, cansancio, fatiga, falta de atención, pérdida de memoria temprana, es solamente provocado por el anillo nervioso, hay que darle, sobre todo por problemas de pérdida de memoria temprana, el sucrol, que es ácido glutámico, o algo para los dolores propios de cabeza o musculares. ¿Sí? Pero si tiene trastornos de personalidad que sea muy deprimido o muy emotivo, muy violento, muy enojón, o que de repente no duerma bien, hay que darle GABA, cápsulas de GABA, una diaria nada más. GABA, una diaria. Pero si aparte de eso tiene problemas de trastorno de personalidad y ya es muy depresivo, padece mucho la depresión y tiene otros pensamientos malos como intento de suicidio o eso, entonces hay que darle GABA y 5-HTP, que en Nutriza se llama ZZW102 y en otras tiendas nutristas puede ser otro nombre. Esto era necesario porque de los sistemas, ¿sí? El sistema del colon más los anillos nerviosos son de los más importantes. Y ya vimos que el anillo escamoso, el anillo de sodio, calcio, colesterol y el rosario linfático son realmente importantes. Pero este anillo nervioso más el que vamos a ver la próxima semana, que es el área del colon, ¿sí? Son realmente fundamentales para un buen diagnóstico. Hay que considerar el género del paciente, la edad, la complexión, ¿sí? Todo eso debemos tomar en cuenta para poder dar una buena terapia, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar a una persona obesa, ¿sí? Con sobrepeso de más de 120 kilos, a una persona delgada con un peso de 50, 60 kilos, ¿sí? No es lo mismo tratar un tratamiento a una mujer que a un hombre, porque la mujer es más sensible a las hormonas. No es lo mismo tratar a un niño que a un adulto, por las dosis que haya que aplicar, ¿sí? Entonces, al momento que ustedes entran en contacto con su paciente, tienen que, como se dice popularmente, escanearlo, mirar cuál es su complexión, cuáles son sus propósitos, sus actividades, qué es lo que sus intereses, porque, y sobre todo su trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo tratar a una persona que es taxista, que anda todo el día en el tráfico, a un oficinista que está todo el día sentado. Entonces, todas esas consideraciones hay que tomarlas para dar un buen tratamiento. El diagnóstico no hay falla. Independientemente de la complexión, la edad o el género, ahí lo vamos a dar, ¿no? Pero el tratamiento puede variar un poco. Puede variar un poco. ¿Sí? Y después, bueno, pues habría que mirar si no se forma
no se forma una cuestión que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo se refiere a que tenemos que ver si donde pasa el anillo se provoca una laguna o una cripta. Si pasa, hay una cripta, ese anillo escamoso está provocando una oxidación en algún órgano. Entonces hay que poner atención específicamente en ese órgano, ¿sí? Hay que poner atención específicamente en ese órgano y darle un especial tratamiento, ¿sí? Puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser la vesícula, puede ser el páncreas, puede ser el vaso, puede ser el apéndice, el intestino delgado, el intestino grueso, el corazón, lo que les decía de mi amigo, ¿no? Que le dio el infarto. Cuando hay una oxidación, es propenso a desarrollar alguna otra enfermedad, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si está oxidando ese anillo nervioso o anillo a algún órgano? A través de la formación de una laguna o una cripta, perdón. Ya saben ustedes que la laguna es el inicio de la formación de una patología y la cripta ya es una degeneración del órgano. Eso lo tienen que recordar siempre. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. La próxima semana veremos el área del colon, que también es muy importante. No sé si quieran hacer Maestro, algún comentario o alguna pregunta. maestro, disculpe usted, usted dijo que para la falta de atención, pérdida de memoria temprana, ¿qué es lo que se debe de dar? ¿Qué medicamento? El aminoácido que es ácido glutámico, que puede ser sucrol o puede ser algo que se llama acticrol también, acticrol, ¿sí? Aquí se los voy a escribir. Acticrol, ¿sí? Sí, El, gracias, maestro. el acticrol también, aquí se los escribo. El acticrol es un producto que tiene, aquí se lo escribí, acticrol. Es un producto que tiene ácido glutámico y fosfatos y lecitina, igual que el sucrol. El Sí, sucrol es un producto alemán. sí, ¿y se toma una al día o cómo? Dos, Dos. independientemente de cualquier situación, dos cada 24 horas. Ya sea el sucrol, si aparte es una mujer y que tiene problemas hormonales, sucrol mujer, y si aparte es un hombre con problemas hormonales, sucrol hombre. Gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Esta fue la clase número 21 y estamos en contacto a través de las diferentes actividades. Mañana nos veremos en el taller de manos que curan. ¿Sí? Muchas gracias. Nos despedimos con el saludo de Pax. Muchas Pax, gracias, Salvador. Gracias, Blanquita. Gracias, Rafael. Elizabeth. Gracias, profe. gracias a usted. Dejo de grabar. Gracias a todos.